Para todos, bienvenidos a los invitados. Espero pues la charla sea de su agrado y nada, pues, cualquier duda que tengan la escriben en el chat y a lo último pues la podemos resolver. ¿Listo? Entonces disfrútenla y aprendan todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a los invitados de esta noche. Bueno, para hoy, con mi compañera Laura González, tenemos preparados para ustedes principios básicos de electrocardiograma. Espero sea de su agrado y se puedan llevar pues algo bueno para su casa esta noche. Entonces, no siendo más, empezamos. Listo. Buenas noches, primero que todo. Vamos a hablar un poco hoy de principios básicos de electrocardiografía. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a iniciar con la introducción y vamos a hablar primero de qué es el electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro que refleja la actividad eléctrica del corazón. Es realizado con un aparato que es conocido con el nombre de electrocardiógrafo. Este aparato obtiene, lo que hace es obtener todos los vectores que se generan en un momento determinado. Esto se hace mediante el uso de electrodos que van colocados en diferentes partes del cuerpo, sobre la piel. Tiene que haber un contacto sobre la piel. ¿Qué debo saber? Bueno, ese tiene unas indicaciones y es que es un estudio que es para el estudio de enfermedades cardíacas, también se usa para la monitorización, también es un examen prequirúrgico, también se usa para el estudio de alteraciones electrolíticas y es ampliamente disponible, también es inocuo. ¿Listo? Listo. Comenzaremos hablando un poco del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se divide en diferentes fases. La primera es la diástole auricular, que es cuando las aurículas se llenan y todas las válvulas están cerradas. Recordemos que las aurículas se llenan por medio de la vena cava, por medio de las venas cavas, eso hablando de la aurícula derecha, y la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. La siguiente fase es la diástole auricular, que es cuando la presión auricular aumenta y abre las válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricuspidia. Y ahí es donde comienzan a llenarse los ventrículos. La siguiente fase es cuando comienza la sístole auricular, y es cuando las aurículas se van a contraer y los ventrículos se están llenando. La siguiente fase es la sístole ventricular inicial, que es cuando comienza la contracción de los ventrículos. Aquí las válvulas auriculoventriculares se cierran. ¿Para qué? Para que la sangre no se devuelva a las aurículas. Y aquí las aurículas se relajan. La siguiente fase es la sístole ventricular, que es cuando los ventrículos se contraen, aumenta la presión de los ventrículos y las válvulas aórticas y pulmonares se abren para poder expulsar la sangre a la circulación sistémica y a los pulmones. Y la sangre es impulsada hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. Y la última fase es la diástole ventricular, que es cuando ya los ventrículos se vacían y los ventrículos se relajan y las válvulas aórtica y pulmonares se cierran. Y vuelve y se repite el ciclo así una y otra vez. Listo. Ahora acá hablaremos un poco de la actividad eléctrica del corazón. Listo. Este que vemos acá es el nódulo sinoauricular. Este es también conocido como el marcapasos del corazón o como el nódulo sinusal. Este está ubicado, como sabemos, en la parte posterior de la aurícula derecha, justo en la desembocadura de la vena cava superior. Este nódulo tiene una forma como ovalada, es el más grande marcapasos del corazón, por eso su nombre. Este está irrigado por una arteria la cual lleva su mismo nombre. Esta arteria en el 60% de las ocasiones es rama de la arteria coronaria derecha o en el 40% de las ocasiones es rama de la arteria circunfleja. Este nódulo tiene algo muy importante y es que tiene una inervación rica, tanto parasimpática como simpática. Y me da una frecuencia de aproximadamente de 60 a 100 latidos por minuto. Y es el que me da el ritmo sinusal. Después vamos a encontrar unos fascículos. Tenemos 4 fascículos. Estos fascículos van a tener las funciones de comunicarme el nódulo sinoauricular con el nódulo auriculoventricular.
Esos tres fascículos son el fascículo internodal anterior, el fascículo internodal medio y el fascículo internodal posterior. Existe un cuarto fascículo, que es este fascículo que está acá, que como ven lo que hace es dirigirse hacia la aurícula izquierda para generar para llevar la corriente hacia la aurícula izquierda. Espérale un momento. En el nódulo auriculoventricular también tiene una forma ovalada, pero tiene el 40% del tamaño del nódulo sinusal. Este está ubicado en la parte, ubicado en la parte izquierda de la aurícula derecha, en el tabique interauricular. Está ubicado justo encima de la inserción de la lámina septal de la válvula tricúspide. En el 90% de los casos, ese también está irrigado por una rama de la arteria coronaria, pero derecha. El nódulo sinoauricular, también igual que el nódulo auriculoventricular, también igual que el nódulo sinusal, tiene una rica inervación parasimpática y simpática, pero este presenta una pausa que es de aproximadamente de 0,1 segundos. Este nódulo auriculoventricular funciona cuando yo tengo un daño en el nódulo sinusal. Este me genera una frecuencia cardíaca entre 40 a 60 latidos por minuto y me da un ritmo de escape de la unión, que es este ritmo que vemos acá. Después, el impulso cardíaco lo que va a hacer es diseminarse. Y luego se va a diseminar a través de un haz de fibras, que es como un puente entre el nódulo auriculoventricular y las ramas ventriculares. Este haz se llama el haz de His, y este es irrigado por ramas de la arteria coronaria derecha y la arteria descendente anterior. Este haz de His se divide en 4 ramas. Como sabemos, una rama que es la rama derecha y otra que es la rama izquierda. Y esta última, que es la rama izquierda, lo que va a hacer es que se va a dividir en 2 fascículos. Uno que va a ir hacia la parte posterior y otro que va a ir hacia la parte anterior. ¿Listo? Y estos lo que van a hacer es que mediante unas fibras van a ocasionar la contracción ventricular. Estas fibras se llaman las fibras de Purkinje y son las encargadas, como acabo de decir, de realizar la contracción ventricular. Estas me van a dar el comando del corazón cuando tengo un daño tanto en el nódulo auriculoventricular como en el nódulo sinusal. Van a dar una frecuencia menor a 40 latidos por minuto y van a dar un ritmo idioventricular. Listo. ¿Sí me están escuchando, sí? Sí, señora. No, ahí Sí, estamos sí, bien. dale. Es que siento que estoy como volando sola, entonces qué pena. Listo. Bueno, volvemos a repasar un poco el potencial de acción. El potencial de acción ya lo hemos hablado, pero bueno, vamos a volver a hablar un poco. Recordemos que el potencial de reposo es de menos 90 milivoltios. Recordemos que en la fase 1, que es la fase que está acá, va a llegar un impulso. Este impulso me va a generar una despolarización y una apertura de canales rápidos de sodio. En la fase 1, en la fase 0, perdón. Después, acá en la fase 1, va a existir una salida de potasio. Y luego, para equilibrar cargas, lo que va a haber es una meseta de canales, esta meseta que está acá, que es cuando los canales de potasio inactivan la permeabilidad del potasio. Y en la fase 3, que está acá, es cuando hay una activación de los canales de potasio. Y en la fase 4, recordemos que se encuentra la bomba sodio-potasio ATPasa, que lo que va a hacer es sacarme el sodio y entrar el potasio. Recordemos que el potasio es el principal catión intracelular. Entonces, esto es como un breve repaso de lo que es el potencial de acción. Laura, ¿Listo? unas cositas pequeñitas. Listo, profe, a ver. Devuélvete si quieres un segundito. ¿En cuál diapositiva, profe? En la anterior que tuviste. Esa. Esta, sí, señora. Digamos ahí, en esa fase 1, digamos que se conoce como fase de repolarización rápida, no solamente hay participación de los canales de potasio que se abran, sino que también hay una inactivación, por un lado, de canales de sodio, y empieza a haber también, digamos que la activación de canales, sobre todo lentos de calcio. Entonces ahí donde, por un lado, se inactivan los de sodio,
que característicamente se inactivan sobre todo por cuestión de tiempo, y luego se desactivan, que es un procedimiento distinto, y luego digamos que empieza esa interacción entre canales de calcio y potasio que mantienen esa meseta, y luego sí ya se da la repolarización completa, que es ahí sí totalmente protagonista los canales de potasio. Era solo eso, Laura. Gracias. Listo. Bueno, bueno, vamos a hablar un poco de las derivaciones. La finalidad de una derivación electrocardiográfica es medir la corriente que va en la dirección marcada por una línea recta que une los electrodos utilizados. ¿Listo? Entonces, ¿alguno me puede recordar cuáles son las derivaciones bipolares y cuáles son las derivaciones unipolares? Las bipolares son ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3, y las unipolares son de la B1 a la B6 en los primarios. Bueno, las bipolares, vamos a recordar que las bipolares son la D1, la D2 y la D3. Y las unipolares existen dos tipos de unipolares. Uno, que son las unipolares, que son de las extremidades, y otro, que son las unipolares precordiales. Las derivaciones unipolares las derivaciones unipolares de las extremidades son ABR, ABL y ABF. Y las derivaciones unipolares precordiales, pues como ya sabemos, son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y también existen unas derivaciones bipolares. Las derivaciones bipolares son D1, D2 y D3. ¿Listo? Listo. Como sabemos, estas derivaciones precordiales unipolares tienen una ubicación. Entonces, ¿alguno me puede recordar la ubicación de B1? Buen nombre. Cuarto espacio intercostal en línea parasternal derecha. Exactamente. Y B2 va cuarto espacio intercostal paraesternal izquierda. Ahí nos saltamos inmediatamente a B4. B4 es quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Y B3, recordemos que siempre va a ir entre B2 y B4. B5 es línea medio axilar anterior y B6 es línea axilar anterior, perdón, B5, y B6 es línea media axilar. Listo. Siguiente. Listo, los vectores. ¿Alguno recuerda cuál es la dirección de los vectores en el plano frontal? Creo que es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, sí. Exactamente. ¿Y plano horizontal? ¿Alguno se sabe la del plano horizontal? No te escuché, no sé si es mi internet. Si quieres, escríbelo, Valentina, porque sí hubo como un poco de ruido ahí. Ay, ¿me escuchas, Lau? Sí, sí te escuchamos, vale. De derecha a izquierda, de delante hacia atrás. Sí, señora, exactamente. Entonces vamos a recordar otra vez. Las derivaciones del plano frontal son 6 derivaciones, que son ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3, que son las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares de las extremidades. Y recordemos que estas lo que hacen es medir la dirección de la corriente, que como dijo Diego, va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y la del plano frontal son las derivaciones unipolares, pero precordiales, las cuales pues van a medir la dirección de la corriente, que va de derecha a izquierda, pero de adelante hacia atrás. Esa es la diferencia con el plano frontal. ¿Listo? Listo. ¿Alguno me puede decir y me puede recordar por qué ABR es negativo? Porque se aleja
Va en contra del vector. porque va a encontrar el vector. Exactamente. Entonces, esta imagen es muy importante. Aquí en esta parte podemos ver un electrocardiograma, el cual es un electrocardiograma totalmente normal. Entonces, vamos a mirar la dirección de D2. Recordemos que estas son las derivaciones del plano frontal. Entonces, como son las derivaciones del plano frontal, la dirección de los vectores es de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Vemos que D2 va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Por ende, este va a ser totalmente positivo. Es el que mejor va a mirar al corazón. Acá vemos el D2 largo, que es esta parte que está acá. Acá vemos el D2 y aquí en esta parte también está el D2. ¿Listo? Todo lo contrario pasa con ABR. ABR hace todo lo contrario de lo que hace D2. Este va de abajo, ay, se me perdió el mouse acá, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, por eso es totalmente negativo. ABR siempre es negativo, excepto cuando es un electropatológico, pero en la mayoría de las veces es ABR es negativo. Igualmente pasa con D1. D1, al ir de derecha a izquierda, también tiene su parte positiva, como vemos en esta parte de acá. D3 también tiene su parte positiva porque va de arriba hacia abajo, como vemos acá. Ahora, ABL también tiene su parte positiva porque va de derecha a izquierda. Acá, ABL está aquí en la parte de acá, pero también tiene su parte negativa al ir de abajo hacia arriba. Y ABF también tiene su parte positiva por ir de arriba hacia abajo. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cada una de las ondas. ¿Listo? Este de acá que podemos ver aquí es un trazado electrocardiográfico normal. Podemos ver la onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST, onda T y onda U. Recordemos que la onda U no se ve en todos los electrocardiogramas, muy ocasionalmente se ve. En este momento hablaremos precisamente solamente de la onda P. ¿Listo? Ay, se pasó, ya. Listo. La onda T tiene un origen en el nódulo sinoauricular y lo que nos va a representar es la despolarización auricular. Esta tiene una duración hablando de tiempo, o sea, la distancia que hay de aquí a aquí, de 0,08 a 0,1 segundos. O si lo convertimos en milisegundos, sería de 80 a 100 milisegundos. Esa es la duración normal de la onda P. Y la amplitud, que es cuando... Ay, se me pierde eso. La amplitud, que es cuando hablamos de voltaje, que sería en esta dirección. La amplitud es de 0,5 a 2,5 milímetros. ¿Listo? Esta tiene una forma plana y tiene una forma redondeada. Esta precede al complejo QRS, salvo en presencia de bloqueos. ¿Alguno me puede recordar qué patologías nos puede mostrar la onda P? Crecimiento auricular. Exactamente, crecimiento de cavidades atriales. ¿Listo? Recordemos que la onda P pues también tiene su porción, que es su porción para la aurícula derecha, que sería como más o menos esta que está acá, y la porción para la aurícula izquierda, que eso como lo vimos en la sesión pasada. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del... ¿Alguien va a hablar? Sí, Laura, yo voy a hacer un comentario chiquitico. Señor. Recuerden, por términos técnicos, usualmente se habla de, cuando hablamos de tiempo o de duración de las ondas, se habla en milisegundos. Bueno, suele decirse siempre 120 milisegundos y así vienen los protocolos. Entonces, digamos, los protocolos dicen, bueno, un QRS ancho es siempre mayor a 120 milisegundos. Todos los protocolos están en milisegundos, ¿listo? Iba a decir otra cosa que creo que se me fue. Ay, fue madre. Bueno, si me acuerdo ahorita, vuelvo y te interrumpo, bueno. Listo, dale, profe. Pues como dijo el profesor, como esta tiene una duración de 0,08 a 0,1 segundos, si eso lo convertimos en milisegundos, nos quedaría de 80 a 100 milisegundos. Más o menos serían como de 2 a 2,5 cuadritos. Listo. Ya me acordé, Laura, ya me acordé. Cuando hablamos de crecimiento de cavidades, digamos que para ventrículos, digamos que la palabra que se debería usar es hipertrofia, y para aurículas, anormalidad. Bueno, anormalidad auricular derecha o anormalidad auricular izquierda. ¿Listo? Y sus diferentes morfologías. Bueno. Listo, profe. Listo.
Aquí, eso. Ahora vamos a hablar un poco del complejo QRS, que es este que vemos acá en amarillo. El complejo QRS tiene tres ondas, una que es la onda Q, otra que es la onda R y otra que es la onda S. Tiene un origen en el tabique interventricular bajo la unión auriculoventricular. Lo que representa es la despolarización de los ventrículos. Esta tiene una duración de 0,6 a 0,12 segundos o de 60 milisegundos a 120 milisegundos. Espera un momento, ya. Listo, ahora aquí la onda Q, que es esta que vemos acá, recordemos que es la primera deflexión negativa del complejo QRS. La onda R es la primera deflexión positiva del complejo QRS y la onda S es la primera deflexión negativa tras una onda R. La onda Q no se observa tanto, pero pues sí se pueden observar en algunos electros y también hay ondas Q que recordemos que son ondas Q patológicas. Recordemos que el complejo QRS cuando es ancho nos puede dar bloqueos de rama. ¿Listo? Unas preguntillas para Laura o para el público. ¿A qué hace referencia cada onda del complejo QRS? O sea, la onda Q que se despolariza, la R que se despolariza, la S que se despolariza. Eso es importante, mucho. Hello. Pues la onda P es despolarización auricular, la QRS es la despolarización ventricular y pues digamos, cuando tengo una disociación auriculoventricular se puede ver por así decirlo, la repolarización auricular y la onda T es la repolarización ventricular. No, pero digamos que, devuélvete un segundo, Laura, porfa. En este caso, digamos que sí tenemos un complejo QRS que sí hace referencia a la despolarización de los ventrículos en general. Pero si yo me voy a cada onda representa la despolarización de una parte de los ventrículos, ¿sí? Entonces la pregunta es, por ejemplo, la onda Q, ¿a qué parte de los ventrículos hace referencia? Melanie dice, bueno, Melanie dijo que la Q del tabique. Muy bien, Melanie. Angie. La R hace parte de la despolarización del ventrículo izquierdo y si no estoy mal, la S es como la parte basal de los ventrículos. Exacto. Digamos que la R no solamente ventrículo izquierdo, sino que se le llama sobre todo masa libre ventricular. Y digamos que, pues evidentemente, dentro de esa masa libre ventricular, pues gran parte de esa masa hace parte del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces, tal magnitud de miocardiocitos que se están despolarizando en ese momento, al ser tan grande, por eso es que se genera una onda R tan grande, ¿sí? Eso es uno de los principios que tienen que tener en cuenta. A mayor número de tejido, mayor voltaje se genera. Y la S, la parte basal, sí, digamos que las regiones altas de los ventrículos. Listo. Gracias, Angie, muy bien, y Melanie también. Listo, ahora hablaremos de la onda T. La onda T tiene un origen en la superficie epicárdica de los ventrículos. Lo que me va a representar es la repolarización de los ventrículos. Esa tiene una duración de 0.1 a 0.25 segundos y su amplitud tiene que ser menor a 5 milisegundos. Tiene una forma redondeada, despuntada y asimétrica. ¿Listo? Y siempre es seguida del complejo QRS. En esta donde podemos observar patologías de los electrolitos, como la hiperpotasemia. Listo. La onda U no es una onda que encontremos frecuentemente, pero en algunos electros sí se puede encontrar. Y esto tiene su origen en las fibras de Purkinje. Y su fisiología lo que significa es la repolarización de las fibras de Purkinje. Su duración aún no está determinada y tiene una amplitud menor a 5 milímetros y una forma menor a 2 milímetros. Su secuencia es que es antes de una onda T y precede a una onda P. ¿Listo? Ahora acá. Ahora vamos a hablar del intervalo QT.
que es este que está acá, el intervalo QT. El intervalo QT, este que está acá. El intervalo QT representa el retraso de tiempo normal entre la despolarización auricular y ventricular. Recordemos que el intervalo QT depende mucho de la frecuencia cardíaca. Este tiene unos valores normales para mujeres y para hombres. Los valores normales para mujeres es de 350 a 450 y los valores normales para hombres es de 350 a 400 milisegundos. Pero estos valores varían mucho dependiendo de la fórmula que se use para sacar el QT corregido. Aquí no tengo una foto del QT corregido, pero recordemos que el QT corregido es el intervalo QT, o sea, lo que mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, o si hay onda U, también sería hasta el final de la onda U. Pero en este caso, como no hay onda U, es hasta el final de la onda T. Entonces, se mide esto y se va a dividir por la raíz entre RR, es decir, por la distancia que hay entre acá a acá. Eso es una fórmula para hallar el QT corregido, pero eso depende mucho de la frecuencia cardíaca. Algo aquí también muy importante, cuando tenemos alteraciones del calcio y del potasio, usualmente cuando son alteraciones que pues nos suben los niveles de calcio y potasio, hace que el QT sea un poco más corto, pero cuando tenemos alteraciones de disminución del calcio y del potasio, hace que el QT sea un poco más largo. Y a frecuencias más lentas, el QT es mucho más ancho, y a frecuencias mucho más rápidas, el QT es mucho más estrecho. Listo. Ahora vamos a hablar del intervalo RR, que lo que representa es un ciclo cardíaco normal. Y es desde el pico de una onda R hasta el pico de la otra onda R. Y este pues obviamente depende de la frecuencia cardíaca porque es el con el que hallamos la frecuencia cardíaca. El segmento PR. El segmento PR representa el tiempo comprendido entre el final de la despolarización auricular y el inicio de la despolarización ventricular, que es desde el fin de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Este es isoeléctrico, es decir, es una línea recta que no genera ninguna onda. Este tiene una duración de 0.02 segundos a 0.1 segundos. ¿Alguno me puede recordar qué patologías podemos encontrar acá en el segmento PR? Los bloqueos auriculoventriculares. Exactamente. Aquí es donde podemos determinar los bloqueos auriculoventriculares. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del segmento ST. Su fisiología, que es la porción inicial de la repolarización ventricular. Esta va desde el fin del complejo QRS hasta el inicio de la onda y tiene una duración más o menos de 0.2 segundos o varía según la frecuencia que tenga el paciente. Ese también es isoeléctrico, al igual que el segmento PR, es una línea recta y siempre tiene que ser una línea isoeléctrica. Aquí podemos encontrar alteraciones como lo son la pericarditis, el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. ¿Listo? Este, pues ya es el trazado electrocardiográfico normal, que es donde encontramos todo lo que acabamos de ver, el intervalo PR, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST, el intervalo QT, el punto J, que es este que está acá, que es muy importante cuando hablamos de infarto, el intervalo RR, que acá hasta acá, la sístole, que representa desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda S, y la diástole, que se representa desde el inicio de la onda S hasta el final de la onda T. Listo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, pues no para ti, sino para ti y para todo el mundo. Ah, muy bien. No, ahí ya respondió Benjamín, que yo les hice la pregunta de cuál es el problema de que un paciente tenga un QT prolongado. ¿Tú sabes, Lau? Ya que no estás viendo el chat. Diría que pues el QT lo relacionaría mucho con arritmias y con muerte súbita. Sí, señora. Y entre esas torcidas points o puntas torcidas. Sí. Muy bien. Listo. Ahora hablaremos de cómo hallar el eje cardíaco. Bueno, el triángulo de Toen es un triángulo que se creó con tres derivaciones principalmente, que eran las de ABR,
ABL y ABF, ¿listo? Teniendo como centro el corazón, ¿listo? Y luego formaron un sistema de 6 derivaciones. Le sumaron, perdón. El triángulo de Ectoven, perdón por eso, el triángulo de Ectoven es un triángulo que se formó con las derivaciones D1, D2 y D3, teniendo como centro el corazón. Después agregaron otras 3 derivaciones, que son las derivaciones ABR, ABL y ABF, teniendo como centro también el corazón y encima de un plano cartesiano. Listo. Como vemos en la imagen de acá. Este mouse se me perdió. Como vemos en la imagen de acá, vemos las 6 derivaciones en un plano cartesiano. Acá es muy importante tener en cuenta, ¿alguno me puede recordar qué significa perpendicular? Es como una línea diagonal. Sí, Son las dos líneas que no se tocan. exactamente. Y forman un Crea ángulo. un ángulo de 90 grados. Exactamente, vale. Y Eso, forman sí. un ángulo de 90 grados. Entonces, para poder hallar el eje, tenemos que hallar las perpendiculares de las derivaciones. Entonces, comenzamos con ABF. Entonces, ABF está en esta parte de acá. ¿Sí ven el cursor? Sí, la voy y lo vemos. Listo. ABF en esta parte que está acá, está en más 90 grados. La perpendicular sería de 1. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá me va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces ya sabemos que ABF, la perpendicular, es de 1. Seguimos con la perpendicular de ABL. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? Que es este que está acá. Justo acá nos formaría un ángulo de 90 grados y la perpendicular sería de 2. Ahora buscaremos la perpendicular de ABR, que está acá. Esta es ABR. La perpendicular sería de 3. Eso también lo podemos usar con la mnemotecnia, que casi pues aquí todos conocemos, que es la mnemotecnia de Doña Flor y sus 3 maridos, que es esta que está acá. Flor, F de flor, un marido, L, pues la que le sigue a la flor, D2, y la R con D3. Ahí está Doña Flor y sus 3 maridos. Listo. Ahora vamos a hacer acá un ejercicio de cómo hallar si el eje está derecho, izquierdo o extremadamente desviado o normal. Entonces, esto es un plano cartesiano, donde tenemos acá 0 más 90, menos 90, 180 positivo y negativo. ¿Listo? Entonces, ¿alguno me puede decir si esto es negativo o positivo? ¿Alguno de que no haya participado? Está positivo. Está positivo. Porque vemos que el complejo QRS está en su mayor parte positivo. Acá vemos el complejo QRS positivo, acá vemos la onda T positiva, complejo QRS positivo, T positivo. ¿Listo? Al este estar positivo, de 1, a este estar positivo, significa que la dirección del vector es hacia este lado, ¿cierto? Y como ABF también es positivo, como vemos acá, entonces sería hacia este lado, porque es ABF positivo. ABF es esta parte que está acá, si lo pueden ver aquí. Se está medio cortado, pero pues ahí se ve que es ABF. Entonces, como es positivo, iría hacia esta dirección. Y como D1 también es positivo, iría hacia esta dirección. Y eso nos da un eje totalmente normal, entre 0 a más 90. Algunos autores lo toman entre menos 30 a 120, pero por fines didácticos, como diría un profesor bio, lo vamos a tomar desde 0 a más 90. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a coger este electro. ¿Alguien me puede explicar este eje? ¿Que alguien que no haya hablado? ¿Me están escuchando? Estaría hasta la izquierda porque Sí. ABF es negativo y de 1 positivo. Exactamente. Como vemos en esta derivación, D1 es positivo, en esta parte de acá, ahorita no les importa qué patología tenga el paciente, pero vemos que D1 es positivo. Y ABF en su mayor parte es negativo, es predominantemente negativo. Al ir negativo en el plano cartesiano, iría hacia esta parte de acá. Esta línea sigue siendo ABF, pero como es negativo, va en contra, sería en esta parte de acá. Y si colocamos D1 sigue siendo positivo, iría en esta parte de acá. Y sería un eje izquierdo, que va desde 0 hasta menos 90. ¿Listo? Listo, ahora alguien me puede explicar este electro, alguien que no haya participado. Está hacia la derecha.
¿Por qué? Porque D1 está negativo. Ah, bueno, perdón, dale. Dale. Bueno, porque D1 es predominantemente negativo, como vemos en esta parte de acá. Y ABF es predominantemente positivo. Entonces, ¿cómo irían las líneas? D1 iría en dirección contraria porque es negativo y ABF iría en la misma dirección porque es positivo. ¿Listo? Y esto me da un eje a la derecha, que es más o menos entre más 90 y más 180. Me perdonarán ahí, me faltó ahí la línea. Listo. Ahora este. Indeterminado. Exactamente, indeterminado. ¿Por qué? Vemos que esta derivación es aquí de 1, que es totalmente negativa. Los complejos QRS son negativos, son predominantemente negativos. Y vemos que ABR también es predominantemente negativo. Entonces, ¿cómo colocaríamos? Ese sería acá ABF negativo hacia arriba y de 1 negativo hacia el lado contrario. Y sería extremo desde menos 90 a menos 180. ¿Listo? Bueno, ahora acá esto es muy importante cuando hablamos de infarto. En esta charla no hablaremos de infarto, pero esto es muy importante, saber qué está mirando las derivaciones. Entonces, digamos, la derivación de 1 a BL, B5 y B6 va a mirar la cara lateral del corazón. Las derivaciones de 2, de 3 y ABF... Lau, Dime. qué pena interrumpirte. Dime. Lau, una pregunta. ¿Tú les vas a enseñar lo de los pulgares para los que están acá presentes? No. ¿En lo del eje? No, pues... Si quieres, ¿Te puedo dale. Sí, dale. Bueno, para todos los que están acá, en este momento extiendan sus brazos y pongan los pulgares hacia arriba como si estuvieran haciendo un ok. Entonces, la mano derecha va a hacer en este momento de 1 y la mano izquierda va a ser ABF, ¿sí? Entonces, Lau, ¿me puedes pasar a la imagen a una de las... ¿Normal? Entonces, sí, regálame la normal, por favor. Ya. Entonces, cuando ustedes vean predominantemente positivo, ¿qué es predominantemente positivo? Que la onda esté más hacia arriba que hacia abajo de la línea base, ¿cierto? En este vamos a ver que, si ven, la amplitud de las ondas está más hacia arriba. Entonces vamos a poner el dedo, el pulgar, como diciendo que, entonces si ambos pulgares están hacia arriba, significa que el eje está normal, ¿ok? ¿Me muestras la siguiente, por favor? Listo. En este momento vamos a ver a través de 1 y ABF. Entonces, de 1 vemos que está completamente hacia arriba, entonces tenemos un pulgar hacia arriba de la mano izquierda y ABF vemos que está más hacia abajo. Si ven la onda, está más larguita, por decirlo así, hacia abajo, la amplitud es mayor hacia abajo. Entonces el pulgar va a ir van a voltear la mano y van a hacer como si estuviera mal. Entonces, en una mano izquierda van a poner el pulgar como ok y en la mano derecha van a poner la mano como si estuviera mal. Entonces, donde me quede el pulgar hacia arriba, significa que el eje se va a desviar hacia ese lado. Entonces, en este caso, está desviado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el pulgar que me quedó hacia arriba es el de la mano izquierda. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro. ¿Me pasas el electro, por favor? Listo. En este caso, vemos de 1 hacia abajo, o sea, volteamos el pulgar hacia abajo, vemos ABF hacia arriba, ponemos el pulgar de la mano derecha hacia arriba y me indica que el eje está desviado hacia donde me quedó el pulgar hacia arriba, o sea, hacia la mano derecha. ¿Listo? Y me pones el siguiente, por favor. En este caso, entonces, vemos la amplitud de las ondas, están ambas ondas más hacia abajo, ambas son negativas, entonces ambos pulgares van a ir hacia abajo. Y eso es lo que me va a indicar cuando el eje esté indeterminado. Entonces, es como un truco que nos enseñaron para sacar mucho más fácil el eje, sin tener que hacer todo esto del esquema del plano cartesiano. Sí. Eso es un muy buen truco. Ah, y se me olvidó decirles que extremo también se puede decir extremadamente desviado, también algunas partes dicen tierra de nadie.
Esto es muy raro, pero pues se puede observar en algunas ocasiones. Y como les decía, bueno, continuemos. Las derivaciones D2 y D3 y ABF me van a mirar la cara inferior del corazón. La derivación B1 y B2 es la parte anterior del corazón y la parte B3 y B4 es la parte septal del corazón. También existen unas derivaciones que son las derivaciones derechas, las cuales me van a mirar B4R, es la que me mira el ventrículo derecho. Listo, perfecto. Entonces, vamos a pasar a cómo se lee un electrocardiograma. Listo. Entonces, importante. Necesito acá este puntero. Listo. Importante. Para tener en cuenta cómo vamos a leer un electrocardiograma, es importante seguir estos pasos que estamos viendo en este momento en pantalla. ¿Por qué? Se necesita, digamos, una línea de seguimiento para lectura de electrocardiograma para evitar, digamos, que hagamos una lectura errada o que probablemente hagamos un diagnóstico errado al momento de leer nuestro electrocardiograma. Por eso es muy importante que sigamos en orden, cuando veamos cualquier tipo de electro, sigamos en orden, pues, la lectura, así, básicamente como les digo eso. Entonces, primero, ¿qué vamos a tener? Técnica de la toma, importantísima, importantísima. Segundo, ritmo. Tercero, frecuencia. Cuarto, eje. Quinto, conducciones cardíacas. 6, anormalidades morfológicas. 7, correlación clínico-electrocardiográfica. Ya que esta es una charla como de lectura o principios básicos de electrocardiograma, estas dos partecitas, la parte 6 y la parte 7, va a ser tema de la siguiente charla de nuestro semillero, ¿sí? Entonces, bueno, continúo. Lo primero, técnica de la toma. Importante. Entonces, para la técnica de la toma vamos a tener 4 ítems importantes que vamos a seguir acá. El primero, verificar nombre del paciente. Muchos de ustedes o muchos de nosotros diría, bueno, sí, eso es obvio, pero pues uno realmente en la clínica se termina errando en cosas tan básicas como esto. Entonces, es importante siempre verificar que el nombre del paciente es el que corresponda al trazado electrocardiográfico. ¿Para qué? Pues para evitar dar diagnósticos errados. Eso es lo principal. Segundo, y muy importante, estandarización del papel. Esta parte es lo que vamos a ver acá reflejado y lo que les voy a explicar un poquito a lo que hacía mención el profesor Daniel Espejo un poco atrás en la exposición. Entonces, siempre que veamos un trazado electrocardiográfico, nos tenemos que fijar en estos dos valores, 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. ¿A qué hace referencia 10 milímetros, estos 10 milímetros por milivoltio? A los 10 cuadritos que estamos viendo acá. Recordemos que en nuestro papel electrocardiográfico vamos a tener, está compuesto por cuadritos pequeños que equivalen a 1 milímetro, ya sea ancho o ya sea alto, y cuadritos grandes que componen 5 cuadritos pequeños. Entonces, estos 10 milímetros por milivoltio corresponden a estos 10 cuadritos que vemos acá. Entonces, si sabemos que esto en el plano de la Y, ¿sí? Es decir, hacia arriba, corresponde al valor en milivoltios, cada cuadrito hacia arriba va a corresponder a 0,1 milivoltios. Perdón, 0,1 milivoltios. En este caso, si sumamos, pues esto sería 1 milivoltio, ¿sí? Estaría estandarizado el papel en 1 milivoltio, pero la velocidad serían 10 milímetros por milivoltios. Ahora, 25, ¿a qué hace referencia el 25 milímetros por segundo? El 25 milímetros por segundo hace referencia básicamente a que, como tenemos 5 cuadritos acá, entonces sabemos que 5 cuadritos de los grandes equivalen a 25 cuadritos de los pequeños. Esto lo que nos conforma es un segundo, es decir, 5, 10, 15, 20, 25 cuadritos, es decir, un segundo. Entonces, es importante, a esto hace referencia el 25 milímetros por segundo. Recuerden, no siempre todos los electrocardiogramas van a tener, digamos, este cuadrito que vemos acá o esta estandarización donde nos guíe, pero siempre va a ser básicamente una altura de 2 cuadritos grandes. Entonces,
Una vez teniendo esto, la estandarización del papel, seguimos a nuestro siguiente ítem. ¿Por qué? Entonces, vamos a coger y vamos a ver el D2. ¿D2 por qué? Porque como nos decía nuestra compañera Laura, es donde mejor se ve, digamos, nuestras ondas bueno, en el electrocardiograma, ¿sí? Por eso es que muchas veces, aparte de estas derivaciones que nos muestran un D2 largo, porque es donde mejor se ve la morfología de las ondas. Entonces, ¿qué vamos a mirar? En D2, vamos a mirar que la onda P sea positiva, que el QRS sea positivo y que la onda T sea positiva. ¿Listo? Una vez teniendo esto, nos vamos a ver qué pasa con ABR. Fácil, es lo contrario a D2. Onda P negativa, complejo QRS negativo y onda T negativa. ¿Listo? Obviamente, acá, a menos de que sea patológico, pues esto va a ser la lectura de un electrocardiograma normal. Una vez teniendo esto, técnica de la toma ya verificada, estandarización del papel, nombre del paciente, D2 y ABR, pues proseguimos con la lectura. Lo que sigue es ritmo. Benja, Señor te voy a interrumpir un segundito, devuélvete y te complemento una cosilla que lo dijiste perfecto, perfecto, perfecto. Esto quizás es uno de los aspectos más relevantes porque cuando usted mide cualquier cosa, usted quiere medirla bien, ¿sí o no? O si no, lo que está haciendo, pues es, digamos que dentro de ciertas cosas, el oso y pues no está midiendo exactamente lo que quiere. Entonces, siempre fijarse que esté 25 milímetros por segundo a 10 milímetros por milivoltio. Hay otras dos configuraciones que son a 5 milímetros por milivoltio y a 20 milímetros por milivoltio. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, usted toma un electrocardiograma y por error pues lo tenía en configuración de 20 milímetros por milivoltio, entonces, ¿qué pasa? Digamos, usted ve esas precordiales aquí, de esa imagen que nos muestra Benjamín, y ve cómo vería los complejos. Los vería el doble de grandes, ¿sí? Por la configuración que tiene. Ya no estaría a 10 por milivoltio, sino a 20, es decir, esos complejos se verían el doble de grandes, las ondas P se verían el doble de grandes, y usted diría, uy, no, por este paciente que vea, tiene hipertrofia, tiene anormalidad auricular, demás, pues lo hizo una mala lectura, probablemente un mal diagnóstico, probablemente un mal procedimiento con ese paciente, y no se fijó que era que estaba mal calibrado. Esas utilidades del electrocardiógrafo se dan sobre todo cuando algunos pacientes tienen, pues digamos que de manera normal, unos complejos bien pequeñitos y se quiere mirar mucho mejor. Entonces, eso digamos que es una de las facilidades. La otra configuración es 5 milímetros por milivoltio, y esa, digamos que se usa cuando, digamos, un paciente ya tiene crecimiento de cavidades muy notorias, que ya los complejos se solapan, que los complejos de una derivación se solapan con los de otra derivación. Entonces usted dice, no, pues tomémoslo a una configuración de 5 milímetros por milivoltio, y así, digamos que ya me doy una mejor idea de los complejos, pero sabiendo que lo tengo a 5 milímetros por milivoltio. ¿Ok? Eso es súper, súper importante, y me alegra muchísimo que hayan hecho esta parada y digamos que hacer de notar esas cosas. Muy bien. Yo quiero decir un par de cositas. Habla, bueno. Ya hablaba sobre la importancia de poner el nombre del paciente en el papel. Esto es muy importante. O sea, yo sé que parece como muy, ¿cómo decirlo? Muy de escuela, como que nombrarlo. Pero yo quiero que se queden con eso, porque el día de mañana, cuando ustedes estén de estudiantes en medicina interna o cuando estén de internos, ustedes, bueno, el doctor les va a decir, tómele un electro. Listo, léalo, listo, bien. Vaya, déjelo en la historia o anótelo o lo que sea. Dios no quiera, a uno se le olvida pasarlo a la historia clínica, eso no va a quedar en la historia clínica, solamente vamos a quedar con el papel. En el papel, digamos, si lo dejamos por ahí botado, ese va a ser un papel en blanco, va a ser un papel que tenga una FA, que tenga un bloqueo, yo qué sé, izquierdo o lo que sea. Y si no sabemos de quién es, no nos va a servir de nada. Total, el vaciado no lo vamos a ganar nosotros, y pues la posible complicación se la va a ganar el paciente. Entonces es algo Es como cierto. que no dejemos tan de lado eso, porque eso es responsabilidad de uno. Yo creo que Ana y Diego, y no sé quién más podría dar fe de eso.
Claro, es cierto, porque el electrocardiograma no va a quedar registrado, o sea, la imagen no va a quedar en el folio de la historia clínica y cuando llegue, porque ustedes saben que en los servicios de medicina interna, como en todos, no siempre el doctor ve el mismo paciente. Entonces, si al día siguiente va un doctor diferente al que le tomó el electrocardiograma y dice, páseme el electrocardiograma con el que llegó y no aparece, no está, va a cambiar muchísimo. Y lo que dice Walter, eso va a afectar al paciente. Siempre tenemos que pensar en pro de ellos. También sumando, qué pena, también sumando lo que dice Dana, también es muy importante no solamente colocar el nombre, sino también la fecha y la hora que se tomó, porque eso también puede ser como, también es crucial pues para el diagnóstico del paciente. También importante resaltar que pues es importante saber también la edad del paciente, porque hay patologías como lo son los bloqueos de rama izquierda, que algunos pueden ser fisiológicos por la edad del paciente. Entonces también creo que esa parte es importante. Sí. Una pequeña acotación también, también súper relevante la identificación del paciente. Póngale cuidado que ahora las metas internacionales de seguridad del paciente, la primera meta es identificar muy bien a su paciente. Los mejores hospitales a donde ustedes vayan a pasar hojas de vida pronto, los mejores hospitales le piden a usted, oiga, ¿cuáles son las metas internacionales de seguridad del paciente? La primera ya la sabe, es identificación del paciente. ¿Listo? ¿Usted cómo lo identifica? ¿Cómo asegura que está, digamos que, generando una intervención, evaluando a ese paciente que realmente usted necesita? ¿Sí? Entonces, súper, súper importante. Y yo voy a ir la última cosita, que pues ya lo dijeron. ¿Cómo saber que un electro está bien tomado? Pues sí, miramos la calibración, miramos a ver, pero digamos que ahí yo tengo como en mi mente ver tres cosas. Uno, la figura, el rectangulito este, yo lo llamo rectangulito, está muy mal decirlo así, pero yo me acuerdo como el triangulito y me gustaría que todos como que se imaginaran algo que les funcione, porque al fin y al cabo esto es como de que a usted le funcione y no de que se lo aprenda para que mañana se lo olvide. Entonces, el triangulito. 2, mirar que AR esté negativo, ya nos lo explicó Laura. 3, que D2 esté positivo. Y 4, hay una cosa que se llama la ley de Hinton. No sé si alguien sabe qué es eso. ¿Nadie? Creo que no. Es fácil, la ley de Hinton. O sea, como el triángulo de Hinton, que mida de 1, de 3 y de 2, es la ley. Entonces, ¿de qué habla? Habla de que la sumatoria de D1 más D3 debe ser igual a D2. Con eso ya sabemos que está bien tomado. O sea, juntando las cuatro, obviamente, no podemos, porque digamos, Laura nos mostró un electro que mostraba la ley de Hinton que estaba correcto, pero AR era positivo. Entonces, tenemos que verlo como que todo en complemento. Y ya eso era lo que tenía que decir. Yo quiero decir otra cosa aparte, aprovechando que hay bastantes estudiantes de otros semestres. Aparte de lo que nos acaban de decir los muchachos que está muy bien, quisiera decirles que apréndanse dónde y cómo poner los electrodos, cómo poner el electro, cómo calibrarlo. Aprendan a hacerlo ustedes mismos. Nunca podemos mandar a hacer algo que nosotros no sabemos. Y muchas veces no tenemos a la enfermera ahí o no tenemos a la jefe y no podemos decir a quién tomar el electro y no le tomamos el electro al paciente porque no sabemos. Me ha pasado, nos ha pasado a muchos en el servicio de medicina interna y es algo muy importante que parezca gracioso si nosotros practiquen cuando lleguen a su rotación clínica, dónde está el electro, venga, lo agarro y saber poner las chupas, dónde va B1 y así, para en el momento en que les toque a ustedes tengan la capacidad de hacerlo. Listo. ¿Alguien más va a hablar? No, listo. Bueno, primero les pido excusas por el ruido del fondo, es que vivo sobre una avenida, entonces qué pena ahí con eso. Listo, entonces muchas gracias a todos los que intervinieron ahí. Efectivamente, cada una de esas recomendaciones es importante a la hora de la técnica de la toma. Pues digamos que aquí puse como las 4 que son como más estándar, pero pues ahí gracias a mis compañeros, al profe Mateo, pues nos podemos dar cuenta que no es tan obvio, digamos, la primera parte que puse de verificar nombre del paciente. Entonces, todo esto lo hacemos ¿para qué? Para minimizar el riesgo de dar diagnóstico o interpretación errada del electrocardiograma. Listo. Siguiente, vamos a hablar del ritmo. Entonces, vamos en orden, ¿no? Primero, técnica de la toma. Segundo, ritmo. Entonces, para el ritmo,
vamos a tener tres principales definiciones. Ritmo regular, ritmo sinusal regular o ritmo irregular. Entonces, ¿a qué hace referencia el ritmo regular? Entonces, para esto es importante tomar el intervalo RR. El intervalo RR es básicamente la distancia que hay entre RR de cada complejo, ¿sí? Entonces, valga la redundancia, el ritmo sería regular cuando el intervalo RR es regular, es decir, tienen la misma distancia, ¿sí? Ahora, el ritmo sinusal. Para que sea un ritmo sinusal, tiene que tener un ritmo regular, ¿sí? Regular, que una onda P preceda siempre al complejo, onda P preceda al complejo, que la onda P tenga similitud en todas las, bueno, en la derivación en la cual estamos viendo, pues supongo que D2, que es la que les digo que siempre se ve bien, y que sea positiva en D2, como les decía. Entonces, cuando cumple todas estas cosas que les acabo de decir, sería un ritmo regular sinusal o ritmo sinusal regular. ¿Listo? Listo. Segundo, el ritmo irregular, pues básicamente, como su nombre lo dice, sería un intervalo RR irregular, es decir, que no tenga la misma distancia entre RR. Por ejemplo, acá podemos ver un ritmo irregular. Si se dan cuenta, nos vamos al dedo largo, entonces esta distancia no es la misma que esta distancia. Digamos, estas dos distancias tienen la misma, pero no igual que esta ni igual que esa. Entonces, en este caso podríamos decir que es un ritmo irregular. Tercero. Benja, ¿puedo interrumpir un momentico ahí? Señor Nicolás. Lo que pasa es que pues, en el ritmo regular, pues bueno, cuando cogemos un ritmo irregular, para saber si es regular o irregular tenemos que tener una diferencia del 20%. O sea que entre R y R y la próxima R y R, pues no tengo una diferencia de 20%. O sea que tengamos 10 cuadritos y la otra no pueda tener más de 2 cuadritos de diferencia, por así decirlo. Un truquito que podemos usar es agarrar una hoja de papel y marcarle donde está cada R y R y lo vamos comparando uno y el otro y así sabemos más o menos si tienen la misma distancia entre R y R. Es un truquito que se usa. O también con un compás se puede usar para medirlo en el caso de que lo necesitemos. ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces, vamos a hablar de la frecuencia. Para la frecuencia, entonces, importante, ¿qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un evento, es decir, número de veces que se contrae el corazón en un minuto. Entonces, para una frecuencia normal, tenemos que saber que es de 60 a 100 latidos por minuto. Es decir, lo que descarga pues, el nodo sinusal, como ya lo explicó nuestra compañera Laura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a descargar menos de 60, hablamos que es una bradicardia. Y cuando descarga más de 100, podemos hablar que estamos hablando de una taquicardia. Hay muchas formas o muchas fórmulas para sacar la frecuencia, pero digamos que en este momento, pues digamos que cogemos como las dos que son como más utilizadas, pero igual cualquiera sirve, ¿sí? Cualquiera sirve, entonces vamos a hablar de la regla de los 300 y la regla de los 1500, que seguramente ya la han escuchado. Para la regla de los 300, entonces, ¿qué va a pasar acá? Es importante que tengamos en cuenta dónde se va a situar nuestro complejo o nuestra onda R, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, en estas imágenes que les pongo acá, nuestro complejo está situado sobre una línea gruesa de los cuadros grandes, ¿sí? Están como, pues, podría decirse que está regular, pero están situados siempre sobre una línea gruesa, ¿sí? Cada uno está situado sobre una línea gruesa. Esto va a ser muy importante para la regla de los 300. Entonces, como la regla de los 300 es básicamente dividir el número de cuadritos grandes que hay entre R y R por 300, ¿sí? Obviamente estos números no van a estar en nuestro papel electrocardiográfico, entonces básicamente tocaría pues ya cómo estudiarlos y aprenderlos. Entonces, digamos, acá tenemos 1, 2, 3 y 4 cuadros grandes, es decir, 300 dividido en 4 nos daría 75,
Entonces, la frecuencia de este trazado sería de 75 latidos por minuto. Entonces, igual, lo mismo acá, 1 y 2, es decir, 300 dividido en 2 nos daría 150. Igual acá, 1, 2 y 3 cuadros grandes, es decir, 300 dividido en 3 nos daría 100 de frecuencia. Ahora, la regla de los 1500. ¿Alguien va a hablar? Dale, Benja, no, yo iba a hablar, pero dale, o lo último. Listo. Entonces, para la regla de los 1500, en caso de que no se cumpla Benja, sí, yo iba a decirte algo. Dime. Lo que pasa es que la ley de 300 es poco específica, ¿vale? Sí, sí. Solamente te va a servir, Wanda, un electrocardiograma que tú ya viste que tiene un ritmo sinusal y que sus RR son regulares. ¿Por qué? Porque si no vas a desestimar la frecuencia cardíaca de ese paciente. Digamos, esa frecuencia cardíaca con la ley de 300 tú no la puedes calcular en un flujo auricular o en una fibrilación auricular. Entonces es importante que pues las personas que hasta ahorita están aprendiendo a leer electrocardiograma lo tengan en cuenta, que sí se puede utilizar, pero no tenerlo como a la fija, sino que aprender pues lo otro que vas a explicar tú también. Exacto. Importante eso que dice Ana. En caso de que no tengamos, obviamente en ciertas patologías no vamos a tener esto tan perfecto, entonces obviamente esta regla no nos va a servir. Para eso utilizamos la regla de los 1500, que sería, en caso de que no sea regular, de que nuestras R's o complejos no estén sobre una línea base gruesa de los cuadritos grandes, pues utilizamos la regla de los 1500. ¿De qué se basa esta regla de los 1500? Es muy fácil. Entonces, otra vez, nos situamos en donde esté nuestra onda R del complejo QRS, ¿no? Entonces, empezamos a contar. ¿Desde dónde empieza el primer complejo QRS que vamos a tomar hasta dónde termina el otro complejo o la onda R del otro complejo? Es decir, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, ya al tener esos 20 cuadritos, obviamente a veces toca con tranquilidad y con lupa, muchas veces. Entonces, vamos a tomar esos 20 cuadritos y lo dividimos, 1500 y lo dividimos en esos 20 cuadritos. Para eso nos daría una frecuencia aproximada de 75 latidos por minuto. Eso es en caso de, como nos lo decía nuestra compañera Dana, en caso de que nuestros complejos RR no sean pues regulares y no podamos usar la técnica de los 300, que pues básicamente es difícil de encontrar o tomar este tipo de frecuencia. Entonces, sí, entonces acá lo podemos ver. Bueno. Isaac, ¿ibas a hablar? Sí. Bueno, digamos que estas dos reglas sirven mucho para cuando los ritmos son regulares. De pronto ustedes dirán, bueno, ¿y con un ritmo irregular es igual? No, no es lo mismo. No. Hay una técnica más, digamos que fácil, que pues, digamos que yo creo que es la más fácil de las tres, pero solo funciona cuando hay cuando el RR no es regular. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Cogen una línea cualquiera y empiezan a contar 15 cuadros grandes, ¿sí? Entonces cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 15 y tienen esos dos puntos en mente. Y dentro de esos dos puntos cuentan cuántas R's hay. Y eso lo multiplican por 20. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Entonces cuentan 15 cuadros, ¿sí? Y habían 8 complejos, ¿sí? Habían 8 R's. Entonces cogen 8 por 20, lo multiplican y esa va a ser la frecuencia cardíaca del paciente que va a tener un ritmo irregular. Entonces, para que tengan en cuenta, dependiendo del ritmo que tenga el paciente, están los métodos para tomar la frecuencia. Listo, muchas gracias. Listo. Y ya, como por último, y muy importante, las conducciones cardíacas. Ya que este es un tema como... Disculpa, tengo una pregunta. Dinos, cuéntanos. Cuando ustedes se referían a la frecuencia de la regla de 300, no sirve, o sea, lo que decía tu compañera Dana, decía que no era tan efectivo utilizarla porque no siempre se iba a tener un electro así, pues tan, o sea, que cayera dentro de los cuadros, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí no cuentas cuando se resta, por decir cayera 150 y 100 y estuviera un poquitico más corrida.
eso se resta y daría pues 50, ¿cierto? Eso se le, por decir 50 divididos daría 10 cuadritos, bueno, sumándolo día 10. Eso no daría ese desigual, o sea, esa parte donde daría ese pico, la R, por decirlo así. No sé si me hice entender. No, la verdad no te Creo entendí que muy yo te bien. entendí, Yo sí te entendí, yo también te entendí. pero Dale, digamos Isaac. que digamos mi concepto personal se me complicaría mucho más la vida, ¿sí? Digamos que en ese tipo de casos yo buscaría, digamos que una forma más fácil como la de los 1500, ¿sí? Obvio, digamos que tu forma puede servir, pero digamos que es complicarte un poco más la vida. Pero pues eso sí, ya si tú te sientes cómodo con ese método, pues eso sí ya es, o digamos que decisión de cada uno y lo que cada uno quiera pues acoger a su forma, ¿sí? Melanie, en mi concepto sí, sí sirve, sí es, digamos que la única, por decirlo así, contraindicación, entre comillas, para usar el método de los 300 es que el ritmo sea irregular, ¿sí? De resto, tú puedes calcularlo así, tal y como tú lo dijiste, está perfecto, puedes hacerlo. Ese método es muy bueno si eres, digamos que, bueno, si no hay disponibilidad, digamos, de una calculadora o algo así, porque el método de 1500 finalmente requiere que uno tenga la calculadora a la mano. También hay un método del 60.000, es una vaina rarísima, pero sí, digamos que tu método, bueno, ese método que yo también lo uso realmente, que es mirar la diferencia entre 150, 100, se divide en el número de cuadritos y ahí ya usted conoce exactamente cuál es la frecuencia. Está muy bien aplicarla. Es más de con qué te cases, ¿sí? Es realmente con qué te acostumbres. Es más de con qué te acostumbres a trabajar. Y digamos, en este caso, pues se adquiere mucha agilidad mental. Es cuestión de que lo hagas un par de veces y ya cuando te das cuenta ya dices, ah, no, esto tiene 90 y pico de frecuencia, 70 y pico de frecuencia. Digamos que es más eso, es más que la práctica, pero sí, sí se puede hacer así como lo mencionas. Bueno, gracias. Listo, gracias. Bueno, y ya para lo último, tocar importante en las conducciones cardíacas. Entonces, ¿qué vamos a tocar en las conducciones cardíacas? Algo que ya se mencionó un poquito antes por parte de Laura, que ¿cuál va a ser la clave en las conducciones cardíacas? La clave es la medición del tiempo, ¿sí? Si nos basamos en este primer ítem, pues nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza en caso de que necesitemos pues verificar el tiempo de cada una de nuestras ondas. Entonces, no vamos a tocar muy a fondo esta parte de conducciones cardíacas porque ya nos tocaría meternos con las patologías. Y como les digo, eso está propuesto para la siguiente charla de nuestro semillero. Sin embargo, vamos a dar un pequeño ejemplo basándonos en el intervalo PR, que es como lo más, que digamos que se toca mucho en estas charlas de electrocardiografía y que pues sirve mucho y que de hecho ya lo tocamos un poco antes, que nos sirve para la parte de los bloqueos. Entonces, esto es a lo que me refiero. Cuando se prolongan pueden ocurrir bloqueos. Cuando se prolongan o cuando hay no sé cómo decirlo, cuando se prolonga el tiempo, perdón, cuando se prolonga el tiempo entre la distancia que hay entre de cada onda, pueden ocurrir bloqueos, pero si pasa lo contrario, es decir, que la distancia se acorta, pueden ocurrir síndromes de preexcitación. Entonces, importante, la onda P, siempre vamos a medir entre 80 a 100 milisegundos. El intervalo PR va a medir de 120 a 200 milisegundos. El complejo QRS de 80 a 100, pero en muchos textos y varios, pues, digamos que en lo que voy de carrera, pues siempre hay como una discordancia en esta parte porque algunos dicen que hasta 120, ¿sí? Entonces digamos que se podría tomar hasta 120. El intervalo QT es diferente, como lo decía Laura, ya sea en hombres como sean mujeres. En hombres vamos a tener que va de 350 a 430 milisegundos.
en mujeres 350 a 450 milisegundos. Entonces, para lo que les decía, vamos a dar un breve repaso en caso, siguiendo en orden, pues lo que pasaría si hay un prolongamiento de un intervalo PR. Entonces, nos vamos a los bloqueos. Entonces, vamos a tener bloqueos de 3 grados, principalmente. El primer bloqueo, o el bloqueo auriculoventricular grado 1. Estos bloqueos hacen parte de un grupo llamado bradiarritmias. Entonces, ¿qué va a pasar en el bloqueo grado 1? Teniendo en cuenta que nuestro intervalo PR, que es el que estamos viendo acá, ¿sí? Intervalo PR, va a tener una medición, por así decirlo, de 120 a 200 milisegundos. Entonces, lo que decía el profesor Daniel, era muy importante saber cómo vamos a saber cuánto mide estos cuadritos. Entonces, es muy fácil. ¿Recuerdan lo que yo les expliqué? Que cada 5 cuadritos, 1, 2, 3, 4 y 5, equivalían a 1 segundo, ¿cierto? Equivalen a 1 segundo. Entonces, ¿qué pasa? 1 segundo básicamente equivale a 1000 milisegundos, ¿sí? Entonces, teniendo esto, vamos a tener que esto, aquí hay 1000 milisegundos, ¿cierto? Pero también tenemos 25 cuadritos pequeños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente se divide los 1000 milisegundos en los 25 milímetros que tenemos de cuadritos, y eso nos va a dar una cifra aproximada de 40 milisegundos. 40 milisegundos, es decir, cada cuadrito pequeño que estamos viendo acá va a medir 40 milisegundos. Entonces, eso es importante ¿para qué? Para que a la hora de nosotros ir a sumar, en caso de que necesitemos saber la duración del intervalo PR, pues nos sea más fácil. Entonces, hablando del bloqueo auriculoventricular grado 1, ¿qué pasa en este bloqueo? Vamos a tener que el intervalo PR va a darnos una duración de más de 200 milisegundos. Es decir, cogemos desde el inicio de la onda P hasta donde termina o donde empieza nuestro complejo QRS, ¿sí? Entonces acá vemos 40, 80, 120, 160, perdón, me confundí. Entonces otra vez, 40, 80, 120, 160, 200, 240. Es decir, pues ya tenemos un alargamiento del intervalo PR, es decir, bloqueo. Entonces, ¿qué importante para saber qué es un bloqueo auriculoventricular grado 1? Que todas las ondas P conducen. Es decir, aquí hay una onda P, hay un complejo. Aquí hay onda P, hay un complejo. Aquí hay onda P y aquí hay otro complejo. Pero el intervalo PR es mayor de 200 milisegundos, en este caso 240 milisegundos. Esto es muy importante para diferenciar los tipos de bloqueo. En este caso, bloqueo auriculoventricular grado 1. Para el bloqueo auriculoventricular grado 2, ¿esto de qué nos diferencia del grado 1? Que en el bloqueo auriculoventricular grado 2, no todas las ondas P conducen. Esto es en general, porque este bloqueo auriculoventricular grado 2 se nos divide en 2 tipos, que es MOVITS 1 y MOVITS 2. En este momento vamos a hablar del MOVITS 1. ¿Cuáles son las características del bloqueo auriculoventricular grado 2 MOVITS 1? Entonces, que vamos a tener que el intervalo PR, ¿sí?, en distancia, no es constante, es decir, que se va alargando. ¿Sí? Como vemos acá, se va alargando hasta que ¿qué? Hasta que una onda P no conduce. Esa es la diferencia del grado 1, que todas las ondas P conducían un complejo. Entonces, acá se va alargando el intervalo, se va alargando hasta que una onda P no conduce. Bueno, acá se ve reflejado como se vería en un monitor, básicamente. Ahora, para el MOVITS 2, ¿qué va a pasar? Contrario al MOVITS 1, entonces va a haber un PR constante, ¿sí? No va a haber alargamiento del PR. Va a haber un PR constante hasta que una onda P no conduce.
¿sí? Entonces, importante, este es constante, el intervalo es constante hasta que una onda P no conduce. Mientras que el intervalo se va alargando hasta que no conduce. Y por último, vamos a tener el bloqueo auriculoventricular grado 3. Se diferencia de los otros porque básicamente se dice que ninguna onda P conduce. ¿Y qué va a ocurrir acá? Una disociación auriculoventricular. Básicamente que las aurículas van por un lado, y los ventrículos por otro lado. Es decir, hay una disociación y no se sabe en cierta forma cómo está distribuido pues, los latidos. Acá está cómo se vería en un monitor. Y ya, listo. Ahí terminaría nuestra presentación. Ahora vamos a proponerles unos ejercicios para que repasemos todo lo que vimos en esta charla del día de hoy. Entonces, para eso necesito que me ayuden pues, nuestros invitados o los integrantes o los que quieran participar. Entonces, ¿quién me puede, por favor, leer este electrocardiograma? Dale. Listo, lo primero es verificar los datos del paciente, en este caso no lo tenemos. Segundo, tenemos que mirar la técnica, entonces miramos la calibración. Me imagino que ahí está 25 milímetros, un segundo y 10 milímetros, un milivoltio, me imagino. Listo, lo siguiente es saber si está bien tomado o no. Miramos D2 para ver si está positiva y ABR para ver si está negativa, está perfecto. Listo, después miramos el ritmo, si es primero si el ritmo es regular o no. En lo que alcanzo a ver parece que el ritmo es regular, la distancia que hay entre la CRR que alcanzo a ver parece la misma, entonces el ritmo es regular según lo que veo. Después miramos si el ritmo es sinusal, entonces que cada complejo QRS esté precedido por una onda P, creo que sí, déjame ver, sí, ¿lo puedes agrandar un poquito? Sí, qué pena que mi computadora es pequeño. ¿Así está bien? Sí. Pareciera que sí. Listo. Después miramos el eje, donde está D1. D1 es positivo y ABF. ABF también es positivo, entonces el eje está normal, o sea que está entre el valor de menos 30 más 90. El eje normal. Miramos después si hay trastornos. Parece que está normal el electro, a mi parecer. Muy bien, Diego. Sí, básicamente este sería un electro normal. Entonces, como se dan cuenta, es muy importante seguir los pasos que les comenté anteriormente. Ah, me faltó la frecuencia. La frecuencia, sí. La frecuencia, es que casi no veo. ¿Puedes ponerlo en pantalla completa y contar? ¿O lo podemos contar así grande? Dale. Voy a agarrar... No encontré una mejor imagen, perdón. ¿Sí? Dime. No, es que no encontré una mejor imagen, pero digamos acá, pues... Dale, no te preocupes. Voy a tratar de agarrar entonces dos R's que estén ahí. Entonces, un cuadrito, 300, 150. Acelerarlo un poquito más. Perdón. Espera, a ver, cuadramos acá. Dale. ¿Si alcanzas a ver ahí o espera? Sí, ya. Yo creo ¿Mejor? que sí. Entonces, sí. 1, 2, 3 y un poquito. Entonces serían 300 entre 3, más o menos. Agarré uno que tenía 3 cuadritos, Benja. Lo que puedo ver, vamos a agarrar otro para ver. Un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, sí. Entonces, 3 entre 300, la frecuencia me daría 100. Más o menos. Básicamente estaría entre ese rango, sí, señor. Ya, entonces, para términos prácticos, este electro está bien tomado, el ritmo es sinusal y tiene una frecuencia cardíaca de aproximadamente 100 latidos. El electro está correcto, está bien. Listo. Muy bien, Diego. Gracias. Ahora, les quiero presentar este. A ver, ¿quién más me quiere colaborar?
para la lectura de este electrocardiograma, de estas imágenes que presento aquí. Que me diga a qué corresponde espera, Benja, este que trazado. hay una Tenemos una pregunta. pregunta. Dice, tengo Alexa. una pregunta, ¿en qué derivación se debe mirar si es regular o inexacta? Lo puedes mirar en cualquier derivación, pero la mayoría de electrocardiogramas te van a venir con una derivación de 2 larga. En el caso del que puso ahorita Benjamín, te puedes siempre basar por esa larga, pero en caso de que no te la den, pues con la que tengas a la mano. Sí, básicamente, pero siempre como que se trata de ver es el de 2. Exacto, o sea, si tú no tienes un electrocardiograma con dedos, ya, pues según los criterios no funcionaría. Sí, sería difícil, pero pues obviamente siempre, se supone que siempre tiene que tener un dedo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién me ayuda? Si quieres yo le hago, Benja. Dale, Isa. Entonces, Vale. vamos con esta. Pues bueno, digamos que Ellos. la técnica la toma, no puedo saberlo, pues porque es pequeño, tampoco puedo saber el eje. Digamos que está bien. Listo. Pues el eje tampoco. La frecuencia cardíaca está como entre 100, 150, está más o menos entre 75 latidos por minuto, Sí, más o señor. menos en ese rango. Es sinusal, porque hay una onda P antes de un complejo QRS. Ah, ok, eso no. Listo. Entonces, vamos a mirar las conducciones. Creo que ahí no sé si le puedes darle zoom a la onda P la primera imagen de arriba para mirar si está Pero espera, alargado lo el agrandamos un intervalo. poquito más y lo presento. Está alargado el intervalo PR para saber si es un bloqueo. No, es que no alcanzo a ver, pero lo veo largo y debe ser un bloqueo auriculoventricular grado 1, el de arriba. El de arriba. ¿Por qué grado 1? ¿Por qué? Porque primero está largo el PR y segundo, mentiras, no, olvídalo, no. Es un MOVITS 2, es un grado 2 MOVITS 2. ¿Qué quiere decir? Que los PR, Explícanos por qué. que los PR son constantes porque no se van alargando y llega un momento en que no conduce. Exactamente. Y el de abajo, Entonces, bueno, dale, explica. exactamente. Entonces, otra vez, nos vamos aquí al intervalo PR. Es constante, ¿verdad? Es constante. Pero va a llegar un momento donde una onda P no va a conducir. Entonces, eso es básicamente característica de un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. Exacto. Y abajo es un bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVITS 1. ¿Por qué? Porque como dijo Benjamín, digamos que la característica de los MOVITS del grado 2 es que no conduce a la onda P, hay una onda P que no conduce. Entonces, la característica aparte de eso y del MOVITS de 1 es que poco a poco se va alargando, en PR. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ve el primero. Entonces, ahí está, de por sí ya está largo. Ve al siguiente, está cada vez un poco más largo. Ve al siguiente, está más largo y llega un momento que no conduce. Ahí ya podemos decir que es un bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVITS 1. Muy bien, Isa. Excelente. Y ya, para terminar, alguien que me quiera ayudar con este. Entonces, ¿lo puedes agrandar un poquito más? Ya. Bueno, lo mismo que decía Isaac, aquí suponemos que la técnica de la toma está bien, no puedo revisar la técnica de la toma, Exacto. Sí, ni tampoco los datos de identificación del paciente. Eh, digamos que el PR yo no lo veo igual en todos, es un PR que está inconstante, o sea, no es de la misma medida en todos, o no sé si me equivoco. De hecho, sí están constantes. O sea, mira, Está constante, sí. Entonces, pues debe ser así y, espérate, reviso algo. Este conduce, todos conducen. Entonces, pues yo diría que es un bloqueo auriculoventricular grado 1. ¿por qué, José? Pues los PR son constantes. Entonces, partiendo desde ahí, ya no es grado 2. Algo más. Bueno, hay alargamiento del PR, entonces el PR está más largo de lo normal.
Espera, José, no te confundas. Digamos que sean constantes, no descarta que sea uno o 2. Acuérdate que es si la P conduce o no conduce. Eso sí es más Exactamente. específico del bloqueo. Grado 1 y 2. ¿Listo? Pues yo le decía, es porque en el caso, por ejemplo, del PR, en el grado 2, en uno es constante, en el otro es en ambos, creo que si no estoy mal, en ambos son constantes, sin embargo, una P no conduce en uno y otra P sí conduce en otro. No, acuérdate Entonces, Exacto. como que que se logra diferenciar. la diferencia es que uno se va alargando poco a poco y el otro es constante. Igual, digamos que se puede llegar a confundir con el grado 1, pero lo que te digo, la diferencia es que una P no conduce. Si ves que una P no conduce, ya puedes descartar grado 1. Sí, eso era lo que decía, o sea, aunque ambos son constantes y una P no conduce, entonces ya no es grado 1. Ah, ok, Creo que exacto, ok, me expliqué de listo. la forma que Pero, Tienes toda la razón. exacto. Pero entonces, como acá todas las ondas P conducen, es grado 1. exactamente, es grado 1 y pues obviamente la duración es más de 200 milisegundos. Por lo tanto, diríamos que es un bloqueo auriculoventricular grado 1. ¿Cuánto mide el Y la PR? frecuencia, pues, es 75. Muy bien. Pues si la hace una Entonces, de José, 300. ¿cuánto me diría este intervalo? ¿Cómo así? Perdón. O sea, ¿cuánto me diría este intervalo? ¿En cuánto ¿Cuántos está en segundos? duración? ¿Cuántos milisegundos está? Recuerda que cada cuadrito pequeño equivale a 40 milisegundos. Serían, un momento, 280, 240 milisegundos más o menos. Regálame 0, un segundo. 240. Entonces, Sí, sí está comiendo, porque ahí se ve que son 5 cuadritos, uno de contemos. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadritos. Entonces, O básicamente sea, sería 320. 320. Por ende, pues, está más de los 200 milisegundos. Sí, ahí se ven los 8 cuadritos. Entonces 8 por 4, 32. Listo, 320. Sí, Hay señor. una acotación pequeñita que yo quisiera hacer sobre lo de conducción. Si quieres, devuélvete a la diapositiva donde ponías los valores de las conducciones. Sí, señor. Y es algo, sí, digamos que siempre recuerden, siempre, cuando ustedes vean un complejo, que digamos, aquí Benjamín nos pone de 80 a 100 milisegundos aproximadamente la duración. Recuerden siempre que ustedes vean un complejo QRS estrecho, usted ya hace de cuenta que ese potencial de acción se condujo a través del sistema especializado de conducción His-Purkinje. ¿Listo? Cuando usted empiece a ver que los complejos QRS se hacen cada vez más anchos, 120, 130, 140 milisegundos, usted ya puede decir tranquilamente que ese potencial de acción o no se está generando o no está conduciendo por el sistema His-Purkinje o está conduciendo y luego tiene aberrancia, ¿ok? Y digamos que esa aberrancia, digamos, tiene lugar en trastornos ya de excitación ventriculares que son anómalos. Entonces siempre tenga en cuenta eso. Un QRS siempre está estrechito. Si está estrechito, usted sabe que va por la rama His-Purkinje, si no, de algún otro lado se está generando. ¿Listo? Era solo eso. Y listo, profe. Pues ya básicamente sería eso para terminar. Acá está la bibliografía. Y ya. No, muy bien, muy Gracias. bien. Estuvo muy bacana la charla. Felicitaciones, Benja y Laura. Estuvo muy buena, muy amena.